porque es un instinto de autopreservación que es natural y que está en el hombre, que eso también es parte del amor. El amor no se puede idealizar, lo puedes idealizar, lo puedes escribir en versos bellos, pero si tú dejas de lado el símil, al final termina una poesía que puede ser muy bonita, muy musical, pero falsa. No es camino, llegada, pues quien duda es quien llega. Soy yo con mi monóculo, que otras luces escucho, no de estrellas, que nunca sorprendí sus fulgores. Y Marcel, tú fuiste una quimera en quien yo descansaba, una sombra, o tan solo te miré en el espejo mientras sentí mirándote que un fantasma no muere mientras ama. ¿Viviste? ¿Cómo se parió? Estoy acá con Hatu una vez más para conversar sobre un escritor, un poeta. Bueno, cuando me lo propuso Hatu, una vez que terminamos el video sobre Góngora, que obviamente lo puede visitar, está en este canal, yo le pregunté, bueno, ¿con qué poeta podríamos seguir? Y él me dijo Vicente Alexandre. Yo no lo dudé ni un segundo, porque era un poeta que yo había leído en mi juventud, hace 20 años atrás, así es que fue inmediato. Yo le dije, leámoslo, démosle. Es un premio Nobel que generalmente está medio perdido. Al parecer no ha tenido la promoción en España como han tenido nuestros premios Nobel. Da la impresión de que ha sido un poquito relegado. Y una de las cosas que queremos resarcir acá con Hatu es que a él siempre se le ha considerado como un poeta emblema de la generación del 27 y mucha gente, académicos, han llegado a decir que, bueno, a él se le premió con el premio Nobel porque representaba a esta generación. Y creo yo que si bien eso es verdad, este poeta tiene los méritos suficientes como para haberse ganado el premio sin haber tenido que haber representado una generación. Esa es quizá una tesis que quiero yo manejar. Y bueno, quiero darle el paso a Hatu para que nos comente cómo fue que llegó a este autor, a este poeta y qué cosa nos puede decir. Bueno, junto con saludarte a ti, agradecerte la instancia y a todos los que vieron el video de Góngora. Mi aproximación a Leisandre se produce hace algunos 15 años atrás, rindiendo cuentas de manera personal con todo lo que es la generación. Y mi primer acercamiento que fue con Sombra del Paraíso, y ya de ahí partí, siempre me pasó algo muy particular con él, si solo al comienzo, pero después me lo puede explicar mejor, que esta relación que uno tiene como lector al leer como que dice, oye, pero aquí hay como algo de Neruda. Mm, Quizás como chileno también la educación no influye un poco en eso, pero mm, después vamos a ver por qué Neruda y claro, parten quizás desde algunos puntos similares, pero se disparan hacia otros, y quizás solo en la vejez podamos ver de alguna manera que tienen una misma actitud, como de consumación, o sea, los últimos poemas de Neruda son una maravilla. mm, El tema es que con Alexandre pasa que se combinan dos cosas fundamentales, que es el irracionalismo, que después lo mm, vamos a ver que siempre se va a hablar de alguna manera como de poeta surrealista, mm, y el individualismo. mm, El individualismo y el irracionalismo están súper presentes en Alexandre, y mi llegada a él siempre fue la de un poeta que tiene mucho hay una solidaridad y amor en cuanto a lo que él proyecta en su poética. Y algo que me gustaría destacar es que, claro, tenemos una generación muy marcada por la política, la generación del 27, claro, es muy lírica también. Claro, tienen todo este tema del surrealismo y la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, pero la combinan un poco con toda esta cuestión popular, el estribillo, la canción, el romancero. Entonces, claro, siempre considerar que la generación del 27 es muy lírica. Y a mm. Vicente Aleixandre también se le relaciona como pareando un poco en esta generación con Luis Cernuda. Con Luis Cernuda también se le ha emparejado bastante. Ahora, como para ir cerrando esta aproximación, yo de Sombra del Paraíso me fui a Ámbito, que es el primer libro que él saca, poesía pura muy marcada, y ya después con las obras póstumas y las cartas que él manda, hay una
Hay unas cartas a Neruda que se mete también con este tema de la hija, desde el punto de vista de Alexandre. Están los diálogos del conocimiento, que ya como había dicho, es la consumación, ya el canto del cisne del poeta. Entonces, eso es lo que te puedo decir a mi cercanía con Alexandre, ese primer choque de que, claro, es como, oye, me huele a Neruda, me Sí. huele un poco a Mm. Pablo, entonces, y ahí como que se fueron aclarando algunas cosas, porque es todo un olema, es todo una obra canónica, la de Alexandre. Mm. Mira, claro, precisamente yo lo leí también. Tengo una antología que se llama Las Poesías del Verano de la Biblioteca El Mundo, un libro súper delgadito que tú lo podías encontrar en la cuneta, en cualquier parte. Bueno, en ese tiempo yo tenía 18, 19 años y había leído a otro Vicente, que era Vicente Huidobro, que como bien sabemos, claro, pues él tuvo una aproximación potente con la vanguardia, generando su propio movimiento, su propia poética. Entonces, cuando leí a Vicente Alexandre, lo encontré, oye, qué extraño, él es un poeta, es raro, pero hay una rareza porque, a diferencia que, claro, se ha catalogado como surrealista en algún momento, creo yo que mejor le cabe la categoría de onírico porque a diferencia del surrealismo, con su escritura automática, con indagar como en el símbolo cerrado, oculto, lo que intenta hacer Alexander quizás es un poco diferente. Es utilizar el sueño como una suerte como de pátina, como lugar donde van a entrar sus metáforas, y él va creando cosas, va creando una suerte de imágenes o metáforas que se van desplegando a lo largo de sus versos, pero que muchas veces, como dije yo, tienen más cercanía a lo onírico, no necesariamente a lo freudiano con su interpretación sexual del sueño, no, va por otra parte. Y lo otro que también me parece llamativo es el tema del amor. Claro, cuando uno dice, no, este es un poeta que le canta al amor, claro, uno generalmente lo asocia a Ricardo Arjona, a Luis Miguel, pero no tiene nada que ver con eso. Eh, el concepto de amor en Alexandre es muy potente, tiene muchas caras, es poliédrico y no responde generalmente como a esta cosa de idealizar a la amada. De hecho, el amor en Alexandre es muy carnal, es muy de materia, es muy físico, pero también tiene unos ribetes que me recuerda un poco a San Juan de la Cruz, con este misticismo de la noche oscura del alma, de la ausencia del amado. Entonces bueno, y ahí también hay un diálogo con Pablo Neruda, que como bien sabemos, tampoco él era un poeta que le cantara el amor como una forma idealizada. Para muchos, Pablo Neruda, en sus primeros versos, ya se deja constancia que es la mirada del amante que se ha desengañado y que ha amado a miles de mujeres y la ha olvidado todas. De hecho, muchos de sus primeros lectores decían, oye, Pablo Neruda yo pensé que no era un cabro chico, pensé que era un hombre mayor, porque claro, la racionalidad que él tenía respecto al amor no era de alguien que recién se estaba abriendo a la vida en plena juventud. Entonces, bueno, hay varias ideas, voy a hacer un esbozo biográfico bien rápido, nos vamos a situar en la juventud de Vicente Alexandre y vamos a ver cuáles eran sus principales influencias y cuáles fueron sus amistades, que vamos a ver que son determinantes. Mira, él nace en Sevilla en 1898. Él es hijo de una familia de clase media. De hecho, su papá era un ingeniero de ferrocarril, que me imagino que se asemeja mucho a cómo sería ahora, por ejemplo, claro, un ingeniero de transporte, una persona de clase media acomodada, que podía llevar a su hijo a un colegio bueno. Bueno, y él, claro, efectivamente, él en 1909 ingresa al bachillerato en Madrid y se especializa en Derecho Comercial. Ya esto, claro, es diferente porque ahí vemos que los caminos de la poesía son múltiples, no tiene por qué haber sido un profesor de lenguaje, de filosofía. Él se especializa en Derecho Comercial y de hecho va a ser su profesión. Pero bueno, resulta que el año 17 conoce a Damaso Alonso, y aquí es clave, porque Damaso Alonso era, claro, el poeta que ya venía dando sus primeros pasos, y en cierta forma él le muestra la poesía. Si fue en 1917, él tuvo que haber tenido 19 años, él estaba muy joven, y le dice, oye, tenéis que leer a Rubén Darío. Y esa cuestión es súper clave porque acá vemos que Rubén Darío es como una especie como de ¿cómo podríamos decir? Como un mercurio, como una especie como de, de, de-
de hombre que une puentes, como un pontífice, mm, porque Rubén Darío es el tipo que trae la modernidad y que dice, oye, ya, pues ya, ya no estamos en el siglo XIX, la poesía ahora tiene un nuevo color, un nuevo tono, y es el puente, claro, entre el romanticismo y la modernidad y lo que viene ahora que es la vanguardia. Y precisamente Rubén Darío fue como un maestro de juventudes, que también fue tutelar para Pablo Neruda en esa época, y bueno, además de Rubén Darío, se entrega la lectura de los simbolistas franceses. Y bueno, quiero darte ahora a ti el paso para que hablemos de sus primeros poemas. ¿Cómo fue que ingresó al mundo poético Vicente? Vicente Aleixandre, claro, empieza ya desde antes que se cumpla este festejo, esta conmemoración de los 300 años de la muerte de Góngora, ya venía escribiendo lo que sería Ámbito. Mm, Ámbito se enmarca dentro de lo que es la poesía pura, Juan Ramón Jiménez. Es una obra de alguna manera cerrada en ese aspecto, porque después, claro, podemos después al final decir que Vicente Aleixandre tiene unas cuatro etapas y la poesía pura se concentra en este primer poemario, que es mm, Ámbito. Ya después tenemos una etapa surrealista y después viene una como más antropocéntrica, donde el hombre es el que... Ahora, retomando un poco lo que tú habías dicho, claro, Aleixandre no es alguien que idealice el amor, es un poeta de alguna manera muy realista dentro de su panteísmo, porque la amada muchas veces es un río. mm, Y eso también lo puedes relacionar con el desengaño de Neruda, cuando en Neruda tiene este poema, puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero si tú lo lees bien, él te está tomando el pelo de alguna manera, no está hablando en serio, está mm, diciendo, mira lo que puedo hacer yo con lo... Entonces, claro, tenemos estos primeros poemas que creo que algunos de ellos todavía están presentes en alguna página de internet porque él los lee, poemas como Adolescencia y Ámbito, ya en el 27, claro, como había dicho, se relaciona mucho con Cernuda, la casa también de Aleixandre, pasan muchas personas. Todo el mundo pasó por la casa de Vicente Aleixandre, como también pasaron por la embajada de Chile en Neruda. O sea, perdón, la embajada de Chile con Neruda, no en Neruda. Entonces, en ámbito me gustaría, déjame, tengo el tomo de Aguilar acá. Ámbito, como he dicho, claro, se enmarca dentro de esta poesía pura, Juan Ramoniana, sí. todo esto. Y claro, empiezo a escribirla el 24 y ya se publica el 27. Entonces, ya cuando se realiza la conmemoración gongorina, eh, ya tenemos estos cambios de esta sintaxis muy particular, el uso del gerundio también, esta estrofa isométrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque es verso libre, la cantidad de sílabas, el conteo, está muy medido y Mm, Aleixandre logra cosas maravillosas con eso. mm, Ya lo empezamos a ver en ámbito. Pues cerrada, campo desnudo, sola, la noche inerme, el viento insinúa latidos, sordos contra sus lienzos. Claro, es verso libre, pero ojo con lo que está haciendo en cuanto a métrica, es un poeta muy medido en ese aspecto. Eso es lo que te podría como decir muy en general de lo que es ámbito. mm. Mira, precisamente el año 22 sabemos que es el año clave de la literatura mundial, es el año en que sale Tierra Baldía, el Ulises de Joy, eh, y en cierta forma hay un no retorno, porque ya hay una conciencia clara de que no se puede volver a escribir como se Mm, escribía a fines del 19. Hay un, claro, un nexo con Góngora, porque efectivamente en esta búsqueda, digamos, como de un maestro espiritual o de un modelo a seguir, los españoles se dan cuenta que tenían un escritor que estaba, pero en el más profundo de los olvidos, po. Le sacaron el polvo, porque bien sabemos que Góngora nunca fue popular. Góngora siempre mm, fue combatido, no, este es un culterano que viene a complicar el verso cuando el verso podría ser más sencillo, pero se dan cuenta de la potencia de Góngora y digamos como que se suben a hombros de pie, a los hombros de un gigante. Y bueno, precisamente el año 28 cuando publica Ámbito, eso se me había olvidado reseñar, y claro, lo llamativo de Vicente que tiene, voy a volver a lo que yo dije cuando hablé de extrañeza, es que existe un extraño equilibrio, o muy raro, entre el verso medido y el verso desaforado.
si tuviéramos que poner dos extremos, claro, tenemos a Pablo de Roca, que es el versificador desaforado, pero también tenemos la medida de los clásicos. Pero claro, Vicente siempre pareciera moverse entre ambas agujas y ocurre lo mismo con su etapa surrealista onírica, en donde las imágenes siempre, a pesar de que tienen una confección de irracionalidad, cuando aparecen estos fuegos que son de hielo, estas cosas que son oxímoros, básicamente, pero hay siempre una racionalidad inscrita en sus versos. Mm, Y llegamos al año 32, donde publica Espadas como labios. claro. Estamos en el año 32, pensemos que estamos encabalgándonos ya a lo que iba a ser la Guerra Civil Española, ya están los primeros Mm, tertores, se están fundando estos movimientos que vienen, movimientos de choque, tanto las comunas anarquistas como bueno, mm, el mismo socialismo de corte soviético y la Falange, que era la versión fascista católica, porque estaba en ese claro. momento en cierne. Vicente pareciera que, claro, él hasta donde yo sé, el compromiso político de él tampoco era exagerado. Por eso yo digo que es alguien que es comedido. La figura de Vicente, de hecho, la figura física de Vicente, es la de alguien que tú lo miras y no es una persona, no es un hombre gordo, maceteado, que alguien presa de la gula, ni tampoco es una persona raquítica. Tanto su cuerpo como su cara, hay una mesura que está inscrita y que eso se traspasa a los versos. Yo no sé si los poetas escriben como se ven, pero yo creo que algo hay en aquello. Ahí en Y aquello. o sea, hay algo en aquello. Y lo otro que también me interesa mucho es la comunicación del poeta y cómo va formando sus nexos. Dijimos que había conocido a Damaso Alonso y resulta que el año Sí. 26 él traba una amistad muy profunda con García Lorca, con Cernuda y con Miguel Hernández. Y aquí yo quiero detenerme un segundito antes de pasar a espadas como labios, y Ujú. quiero hacerte un comentario que a mí me parece que puede ser pertinente y que tiene que ver con el hecho de que el poeta, a diferencia del prosista o del hombre de las tablas del teatro, sabemos de inicio que el poeta nunca va a ser un bestseller. Es muy raro que un poeta llegue y venda de miles de ejemplares. Generalmente eso ocurre ya en la senectud, cuando un poeta ya recibió todos los premios, y aún así es Sí. raro. Pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo la obra poética de un poeta que pareciera tan frágil, que está en su juventud, cómo se va manteniendo con el tiempo? Y yo me remito a cómo era la transmisión poética en la época del Siglo de Oro, y como una vez ya comentamos, nunca estuvo en todos los escaparates, nunca fue una obra que fuera comprada y solventada así como por el público, pero sí existía una transmisión secreta de poeta en poeta y se utilizaba mucho el copiar los versos a mano y se Mm, transmitían y se recitaban y eran redes muy frágiles porque estamos hablando cuántos habrán sido 50 100 poetas probablemente, ponle tú 200 lectores y aún así esta poesía pervive. En el caso de Vicente es muy similar porque, claro, nunca fue un éxito de venta, pero ya fíjate tú que él traba amistad con estos poetas y se da una cosa muy extraña que le entregan un premio el año 33 después de Espadas como labios por la destrucción del amor, pero le entregan un premio a una obra que es inédita, que publica, fíjate tú, 2 o 3 años después. Y eso es muy extraño, uno dice, bueno, pero ¿cómo un poeta premiado? Claro, y hay que ver que en el jurado, perdón, ¿quiénes estaban, po? Y en el jurado estaba Manuel Machado, Gabriel Miró, Damaso Alonso y Gerardo Diego. ¿Te fijas? Entonces ahí mm. ya se ve como una transmisión visto a la distancia, tú dices, claro, eran los grandes capos de la generación del 27, pero si tú lo miras con lupa cómo era en la época, era probablemente un grupo más de los centenares de poetas Mm. que se dispersaban a lo largo de España. Ya, y te quiero dar a ti el paso, si hay algún comentario que te gustaría añadir o... Gabriel Miró, claro, también lo tenemos más presente por su prosa poética, Mm, una prosa muy poética en este caso, y claro, la relación con Damaso Alonso, como vamos a ver después, cuando Vicente Aleixandre saca Sombra del Paraíso, él está con los hijos de la ira. Entonces, no es menor lo que tú estás contando en eso, o sea, es fundamental.
es fundamental porque tenemos, claro, a Luis Cernuda, todo este mirar al siglo de oro, y también me recuerda mucho el que Luis Cernuda no mirara tanto a Góngora, él miraba a Garcilaso. Mm, Ese era de alguna manera como su modelo. Entonces, claro, es como espejear la eternidad poco más, volviendo a este periodo clásico, que el clásico en español es como el barroco, ¿no? Un clasicismo. mm, exactamente. Y bueno, espadas como labios, Ah, fíjate como- tú la figura, espadas como labios. ¿Qué puede ser lo más contra una espada? Los labios, el beso, el amor. Y fíjate tú que el poemario abre con un poema que mm, se llama Mi voz, que tú lo miras sí, el poema y pareciera que es un soneto, po, pero no es un soneto, es un verso asonantados, como le llaman. Y aquí, claro, ya se ve como que está saliendo de la cáscara de las formas tradicionales, pero está proponiendo algo diferente. Y el poema dice, he nacido una noche de verano, entre dos pausas. Háblame, te escucho. He nacido. Si vieras qué agonía representa la luna sin esfuerzo. He nacido. Tu nombre era la dicha. Bajo un fulgor, una esperanza. Un ave. Llegar, llegar. El mar era un latido. El hueco de una mano, una medalla tibia. Entonces son posibles ya las luces, las caricias, la piel, el horizonte. Ese decir palabras sin sentido, que ruedan como oídos, caracoles, como un lóbulo abierto que amanece. Escucha, escucha, entre la luz pisada. sabes que Carlos Busoño, perdón, llega a hacer hasta un conteo de las palabras y los animales ocupados, y el ave es uno de Maravilloso. los más presentes en la poesía de Aleixandre. Sí, También, claro, un detalle muy pequeño, pero cuando al final dice escucha, escucha, está entre paréntesis. sí. Y el tema de la notación, la gramática en Aleixandre se va a ir refinando. Mm, Ya cuando llegamos a diálogos del conocimiento, pero es casi como pensar el poema como una partitura, poco más. Y ahí como que me remito un poco a Osorio, que decía el poema al final es el poema, de alguna manera como la música, no es la partitura. Entonces, exactamente. claro, lo Hay busco. un equilibrio y ¿cómo podríamos decir? Hay una disposición espacial que está muy bien colocada, la cesura donde aparece cada verso, y te hace, claro, tú dices, oye, este compadre tiene muy buen oído, pues, y esa es su voz. Y tú mencionaste el ave, y curiosamente en este poema aparece también la figura de la luna, que es una constante, No, que la luna siempre hay una ambivalencia porque la luna es desgarrada, la luna ilumina, pero es como una transición entre la sombra y la luz. La luz también es una constante y la mano. ¿No sé si te has fijado que en los versos de Vicente también la mano, la que tiene mano, que el ver con, brazo. exacto, la mano con el contacto y con lo material? Vamos viendo que no es una poesía idealista, y bueno, eso después lo quiero dejar para un poquito más adelante, para la madurez, porque hay un discurso súper bueno, de hecho lo voy a poner acá en el video abajo, que es el discurso que él da sobre el amor, la poesía o el amor, cuando entra la RAE. Y él hace toda una disquisición en torno a lo que es la poesía, y tú te das cuenta que a través de la poesía puedes tocar un tema que conceptualmente siempre ha sido tratado desde la teología, de la filosofía, de forma muy quirúrgica, pero Vicente a través de 20 25 páginas se despacha un tratado que para mí es maravilloso. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Es increíble de alguna manera como desde la poesía tú puedes abordar cosas teológicas. A mí me pasó, hay un prólogo de Roque Esteban Escarpa, una antología de poesía española religiosa, Mm, y hace mariología de una manera, pero brutal, brutal. Pero está hablando de poesía y se pone a hablar de María en términos, pero espectaculares. Ahí tú te das cuenta que ocurre que acá se desacredita totalmente esa idea de que la disposición de los versos son solamente disparates o que son imágenes nomás que aparecen. Eh, Se necesita una razón bastante poderosa para poder desentrañar el poema, porque tú te das cuenta que Claro. está hablando de lo mismo, del amor, pero no es como, oye, yo te amo nomás, po, es como, oye, qué linda eres. No, po.
La idea del poema, la idea del amor en Vicente es, es un amor que es quemante, es un amor que es trascendental, pero también inmanente. O sea, están como todos ¿cómo podríamos? Los puntos cardinales de lo que significa el amor. Mira, de hecho, yo con- complementé la lectura de Vicente con un filósofo que es Joseph Pieper. Es Ya, un filósofo muy leído por teólogos. De hecho, yo lo conozco a él, a Joseph Piper o Pieper, es un filósofo alemán. Lo conozco por Benedicto XVI. Pues. Él mira. dijo, este es mi filósofo de cabecera. Me gusta porque escribe claramente eh, y tiene una erudición profunda sobre los temas. Y obviamente, claro, pues tiene una vertiente tomista, en el sentido de que él cuando hace teología, en realidad está haciendo filosofía, porque está utilizando la razón de los filósofos para intentar explicar algo. Y creo yo que aquí también nos podemos detener un momento, porque así como una vez comentábamos que solamente para los filósofos Dios está azul, también existe un amor para los poetas, pues. Y el amor para los poetas no es como el amor del filósofo, ni como el amor del teólogo, es diferente. Ahí tendríamos que ya empezar con el soneto 126 de Lope de Vega, desmayarse, atreverse, estar furioso. Entonces, claro, el amor en Alexandre es total, es político de alguna manera porque es muy solidario. Mm, Y ya todos sabemos que solidaridad se ha ocupado para hacer partidos políticos en todo el mundo, pero más allá de eso, en esta solidaridad con todo, este amor político de mm. alguna manera, podríamos definirlo así como un amor político. El Eso es la Caritas, solidaridad. ¿cierto? Claro, Mm. exactamente. Y eso está en Alexandre. Ya lo, bueno, ahí lo voy a comentar un poco, pero lo que es Sombra del Paraíso, claro, este desengaño, este oxímoron de una sombra de algo que fue como el Edén, poco más, Mm. claro, está dialogando con todo. Él quería que su poesía la entendiera hasta el más inculto de los hombres. Y eso es fundamental, no es una poesía para una élite, para unos señoritos, no. Él quería hacer una poesía para el hombre, el Exacto. humano, Mm, muy humano. exacto. Y ahí recuerdo a César Vallejo inmediatamente. Bien. ¿Te Ese grado fijas? cero de la literatura que le decían mucha letanía también. He visto pasar un hombre con un pan al hombro. ¿Te fijas? Mire, Esa claro. figura cuando están todos embobados con la vanguardia, con lo sofisticado, y dice Vallejo, he visto pasar un hombre con un pan al hombro. O sea, es maravilloso. La figura del Maravilloso. pan, po, la figura del pan que es casi litúrgica, y que me parece que Vallejo era igual de ateo que Vicente Alexandre, ¿cierto? Si no me Sí, equivoco, pero que ellos no niegan esta entrada de la luz y de lo divino. Siempre se ha dicho que la poesía de Vicente era muy atea, pero creo yo que no, porque aparecen imágenes como angelicales, pu. Aparecen, y tampoco este panteísmo espinociano de pretender que Dios está en todos lados. Se nota que la forma en que describe el amor, o que cómo lo entiende el amor, Vicente es muy católica, en el sentido de que, por ejemplo, para el puritano, tú bien entiendes que el puritano siempre trata de dividir el eros y el ágape del amor hacia Dios. El amor teológico es como una cosa puritana, yo no puedo somatizar el amor, ¿cierto? Pero para el católico es totalmente diferente. El sexo carnal entre hombre y mujer es un sacramento. El cura cuando viene y casa una pareja es como, oye, hagan lo que quieran, mm, sean una sola carne. Entonces, esta idea de que no, el amor tiene que ser como una cosa solamente idealista, el corazón, mentira. una mentira del norte puritano. Claro, Sí. sí. Y claro, cuando tú decías esto de que los poetas escribirán de alguna manera como se parecen físicamente, Mm, tenemos esa consecuencia de alma y cuerpo mm, también. Y claro, este ateísmo, tú hablabas de lo onírico. Yo pienso mucho en lo que es la visión, lo visionario, lo que es lo sagrado, de alguna manera lo sagrado no es algo intachable, es algo que se puede tocar de alguna manera. Y eso lo tenemos desde que tenemos los tótems. exacto. Desde, claro, cuando el hombre se organizaba de forma tribal y el animal era incomprensible hasta cierto punto, pero el animal entregaba cobijo, entregaba la economía, el hueso para las armas, la piel, la carne, entonces el animal era sagrado, Era era sagrado, milagroso. claro.
De alguna manera tú podrías tomar El animal divino, el libro de Gustavo Bueno, y enseñar historia del arte. Sería increíble. Sería increíble. Pero se ha hecho, y ha tenido buenos frutos, entonces, sí. Otra idea que aparece también en Vicente, el tema, claro, quiero volver al amor, no quiero salir todavía del amor porque para mí es fundamental y me recuerda mucho también a, est- a estas palabras de Miguel de Unamuno, que bien sabemos que también es como una suerte de figura tutelar, ya él estaba viejito ya cuando estaban destellando estas luces, pero claro, también él tiene esa figura del amor como el amor propio, porque también para la mente puritana siempre se habla del amor que es desinteresado, ¿cierto? El amor es desinteresado, yo me entrego, pero ¿es real lo que está diciendo esta mente puritana? Y Miguel de Unamuno cuando dice y empieza a hablar de los mandamientos, no recuerdo en qué escrito, él dice cuando se nos manda que hay que amar al prójimo como a ti mismo, tú podrías resumir todo ese mandamiento en ámate. Porque tu primer prójimo eres tú mismo. Yo soy mi primer prójimo. Y obviamente, como yo soy mi primer prójimo y me amo, aunque yo tenga las conductas más extrañas y más vulgares o más autodestructivas, siempre voy a tratar de preservar, pues. Siempre voy a tratar de alimentarme. Es curioso, por ejemplo, el suicida, que está a punto de matarse, y lo salvan o qué sé yo, y no sé, o le falla el método, él igual después va a comer, él después igual va a alimentarse, porque es un instinto de autopreservación que es natural y que está en el hombre, y que eso también es parte del amor. El amor no se puede idealizar, lo puedes idealizar, lo puedes escribir en versos bellos, pero si tú dejas de lado el símil, al final termina una poesía que puede ser muy bonita, muy musical, pero falsa. Mm, claro. Y a fin de cuentas, el suicida consumado es realmente el único arrepentido. Es decir, ya el arrepentimiento no está en ninguna parte ya. Entonces, claro, cuando el suicida es tal, es que realmente fue un arrepentido. Exactamente. Mira, como bien hablé de espadas como labios, Ujú. leímos mi voz y quería pasar que para mí el texto central es como la suerte de nudo que es la destrucción o el amor. Que yo no lo quiero, que claro, de partida uno puede pensar a través del título, pensar que es una suerte de falso dilema, o la destrucción o el amor, pero en realidad no tiene por qué al ir los términos pareados no tienen por qué ser, entrar dentro de una lógica binaria. ¿Por qué la destrucción o el amor? Porque puede ser la destrucción y el amor. Pueden estar emparentados. Y mira, O yo creo, equivalentes también. o equivalente. No es que tú tengas que elegir entre la destrucción o el amor, sino que el amor es una fuerza constructiva, pero también puede autodestruirte, pues, el amante desdichado, por ejemplo. O cuántas veces uno ha oído a nuestras mamás quizás decir, no, yo por mi hijo soy capaz de matar o de pasar hambre. Y es verdad, pues. O sea, una madre, un padre es capaz de matar a otro compadre si el objeto amado o la persona amada es dañada. A lo mejor no lo logra, no lo hace, pero está la intención. Y mira, aquí yo quiero leer, que para mí, de todos los poemas que estuve leyendo, lo quiero leer entero porque me encanta, y se llama Ven, siempre ven, y que también tiene Ya. esa misma forma de la destrucción del amor, porque vamos a ir viendo todos los estados del amante, desde lo febril, es como aléjate porque esta cuestión me está quemando, hasta al final abrazarlo, y sin importar las consecuencias, lo hace. Y dice, mira, no te acerques. Tu frente, tu ardiente frente, tu encendida frente, las huellas de unos besos, ese resplandor que aún de día se siente si te acercas, ese resplandor contagioso que me queda en las manos, ese río luminoso en que hundo mis brazos, en el que casi no me atrevo a beber por temor. Después allá una dura vida de lucero. No quiero que vivas en mí como vive la luz, con ese ya aislamiento de estrella que se une con su luz, a quien el amor se niega a través del espacio, duro y azul que separa y no une, donde cada lucero inaccesible es una soledad que, gemebunda, envía su tristeza. La soledad destella en el mundo sin amor.
La vida es una vívida corteza, una rugosa piel inmóvil, donde el hombre no puede encontrar su descanso, por más que aplique su sueño contra un astro apagado. Pero tú no te acerques, tu frente destellante, carbón encendido que me arrebata la propia conciencia. Duelo fulgurio en que de pronto siento la tentación de morir, de quemarme los labios con tu rosa indeleble, de sentir mi carne deshacerse contra tu diamante abrasador. No te acerques porque tu beso se prolonga como el choque imposible de las estrellas, como el espacio que súbitamente se incendia, éter propagador donde la destrucción de los mundos es un único corazón que totalmente se abraza. Ven, ven, ven como el carbón extinto oscuro que encierra una muerte. Ven como la noche ciega que me acerca a su rostro. Ven como los dos labios marcados por el rojo, por esa la línea larga que funde los metales. Ven, ven, amor mío, ven, hermética frente, redondez casi rodante, que luces como una órbita que va a morir en mis brazos. Ven como dos ojos o dos profundas soledades, dos imperiosas llamadas de una hondura que no conozco. Ven, ven muerte, amor, ven pronto, te destruyo, ven que quiero matar o amar o morir o darte todo, ven que ruedas como liviana piedra, confundida como una luna que me pide mis rayos. Y esto es amor, dijo. Nada más y nada menos. David, claro, por más que aplique su sueño contra un astro apagado, Mm, esta tesis, no recuerdo a qué, era un científico, pero hablaba de todo esto del caos y que poco más que la vida era como andar en bicicleta, tú tienes que mantener una fuerza constante si no quieres ese descanso en muerte, y volviendo un poco al buen oído que tiene Alexandre, para dar con la reiteración, para repetir una palabra y hacerlo bien, tienes que tener oído. Tienes que tener un muy buen oído para ir con esa especie como de percutivo, mm. poco más. No, muy buen oído, Alexandre. Aquí se nota, Se nota, sobre todo, por eso nota. digo yo que es la bisagra entre esa poesía pura, saliendo del surrealismo y ya yendo como, no a la simpleza, sino que a los temas quizás más universales, como el amor, porque es una cosa que atraviesa. Y claro, si tú te fijas, aquí habla del lucero, repite la figura de la estrella, mira tú, este poema sirve para hablar hasta de astronomía. Fíjate tú, o sea, la soledad destella en un mundo sin amor, o cuando habla del el choque imposible de las estrellas, como el espacio que súbitamente se incendia. Entonces, claro, vemos como en este poema aparece el universo como una metáfora para representar el amor como un fenómeno inalcanzable, lleno de deseo, de algo que, claro, en algunas partes habla de la órbita, pero también está lleno de soledad y destrucción. Bien sabemos que el universo como fenómeno en expansión o en contracción, bueno, ahí los astrónomos no se han puesto del todo de acuerdo, siempre es un fenómeno que va dejando a su vez damnificados, po. Las estrellas, los agujeros negros, el choque de planetas, estas cosas que no las experimentamos porque no las vemos, pero los que están mirando al espacio sí las ven y las estudian. Y bueno, algo de eso, de ese macrocosmos, está en este microcosmos que es el sentimiento magnánimo del amor, que también te puede llevar a la destrucción. Eso es lo que quería terminar la idea. Ahora bien, yo quería comentar Sombra del Paraíso, como te había dicho, mi primer acercamiento a Alexandre. Es un libro a releer, es un libro de alguna manera trágico, es un libro de éxtasis, y este libro escrito ya a finales de los años 30, ya terminado en el 43, es el primer libro después de la Guerra Civil y ya con el franquismo iniciado. Mm. Lo podemos relacionar con Los hijos de la ira de Damaso Alonso, lo podemos relacionar con Desolación de la Quimera también. Ahora bien, hay que hacer un reparo ahí, ya que de nuevo traigo a Luis Cernuda acá. Después de la guerra civil, Cernuda abandona la abstracción. Alexandre no renuncia a ella. Ahora bien, en este poemario que a mí me parece de una combustión interna del lenguaje, de una búsqueda de lo sublime también de la lengua, ya aquí
quizás me peguen por esto, pero hay un paroxismo de la lengua española en esto, que hay mucho poema en prosa también. Aluda a los poetas, ¿dónde está el poeta? Poetas, ¿dónde está la rosa también? Vuelva Mm, la rosa, la ve en su mano, se pregunta, ¿dónde está la rosa de nuevo? Entonces, me gustaría leer este poema también completito que se llama El poeta, que es el poemario con el que, o sea, perdón, el poema con el que empieza este libro. El poeta. Para ti, que conoces cómo la piedra canta y cuya delicada pupila sabe ya del peso de una montaña sobre un ojo dulce, y cómo el resonante clamor de los bosques se aduerme suave un día en nuestras venas. Para ti, poeta, que sentiste en tu aliento la embestida brutal de las aves celestes y en cuyas palabras tan pronto vuelan las poderosas alas de las águilas, como mm. se ve brillar el lomo de los calientes peces sin sonido. Hoy este libro que a tus manos envío con ademán de selva, pero donde de repente una gota fresquísima de rocío brilla sobre una rosa o se ve batir el deseo del mundo, la tristeza que como párpado doloroso cierra el poniente y oculta el sol como una lágrima oscurecida, mientras la inmensa frente fatigada siente un beso sin luz, un beso largo, unas palabras mudas que hablan el mundo finando. Sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino, carne mortal la tuya, que, arrebatada por el espíritu, arde en la noche, se eleva en el mediodía poderoso, inmensa lengua profética que lamiendo los cielos, ilumina palabras que dan muerte a los hombres. La juventud de tu corazón no es una playa donde la mar embiste con sus espumas rotas, dientes de amor que mordiendo los bordes de la tierra braman dulce a los seres. No es ese rayo velador que súbitamente te amenaza, iluminando un instante tu frente desnuda para hundirse en tus ojos e incendiarte, abrazando los espacios con tu vida que de amor se consume. No, esa luz que en el mundo no es ceniza última, luz que nunca se abate como polvo en los labios. Eres tú, poeta, cuya mano y no luna yo vi en los cielos una noche brillando. Un pecho robusto que reposa atravesando por el mar, respira como la inmensa marea celeste y abre sus brazos yacentes y toca, acaricia los extremos límites de la tierra. Entonces, sí, poeta, arroja este libro que pretende encerrar en sus páginas un destello de sol y mira la luz cara a cara, apoyada la cabeza en la roca, mientras tus pies remotísimos sienten el beso postrero del poniente y tus manos alzadas tocan dulce la luna y tu cabellera colgante deja estela en los astros. Quizá hoy en día para un lector del siglo XXI haya mucho barroquismo o amaneramiento en Aleixandre. Claro, se van a encontrar con Sombra del Paraíso, que es un librazo que van a tener que volver a releer y quizás nos ayude de alguna manera a releer a Aleixandre en general, el leerlo desde esta perspectiva, desde toda esta corriente que surge dentro del catolicismo o al margen, Mm. muy al margen, que es la mística, que es la mística y ya es una máxima ya declarada esto de la somatización de la fe, pero aquí tenemos la problematización de la lengua, perdón. Entonces, claro, este poemario es extenso, debe tener como unas 6 partes, ¿no? Ahí no recuerdo bien, no revisé bien eso, pero tienes poemas como el de la flor, los besos, todo esto de las manos, volvemos Sí. a toparnos con la ave, la naturaleza, y sobre todo una elementización, hay Mm, una fuerte elementización. El poeta nos trae los elementos y los confronta ahora, claro, con este poemario bisagra entre el surrealismo y ya la poesía más antropocéntrica, ya le está hablando al hombre, al mm. poeta. ¿Para qué poeta en tiempos de penuria? Preguntó Martín alguna vez, entonces, Martín Heidegger, no,
no otro Martín. Entonces, eso es lo que podría ser como con este primer poema de Sombra del Paraíso. Siempre se ha dicho que es como, claro, una idealización de lo perdido, de los recuerdos de infancia en Málaga, pero también, si uno piensa, Sombra del o sea, Sombra del Paraíso es el paraíso en sombra. Tú lo puedes, y siempre son muy, siempre tenemos, nosotros tenemos por lo menos claro de que el título de un libro de poesía es muy importante. La sombra del paraíso es el paraíso en sombra. Y mi relación personal con este libro es muy fuerte porque, ya esto es más anecdotario, pero Sombra del Paraíso yo lo ocupé alguna vez para hacer un verso, como Sombra del Paraíso es reflejo de toda piel. Entonces, claro, es una constante, ¿no? No está solamente recordando algo perdido, está en parte en su exilio interior, con sus libros prohibidos de alguna manera, y ya quizás nos pueda como preparar, o sea, Vicente está exiliado dentro de sí, pero nos vamos a topar con todo este tremendismo de Camilo José Cela en narrativa, pero también vamos a tener un fuerte existencialismo, por ejemplo, en narrativa, Carmen Laforet, con nada, que hasta le dieron un premio, o sea, es tremendo y de alguna manera Sombra del Paraíso nos va a preparar para lo que va a ser el último Aleixandre, el Aleixandre de la madurez. Disculpa, Jatu, ¿este libro en qué año está fechado? 1939-1943. Mm, O sea, Sí. está en el apogeo de la Guerra Civil Española y se viene la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya empezó la Segunda Guerra Claro, Mundial ya. es un libro Estamos en el epocal 45, totalmente, claro. pero que trasciende su mera fecha de publicación. ¿Sabes lo interesante de todo? Es que ahí se ve la desintegración de un mundo, porque por ejemplo, viendo algunos datos biográficos de Vicente, fíjate tú que el 4 de mayo de 1935 se hace una comida en homenaje a Vicente, como había sido premiado, entonces se reúne como la flor y nata de la intelectualidad o del mundo artístico español, y fíjate tú que en esa reunión estuvieron, además de Pablo Neruda, estuvo Leopoldo Panero, insigne Mira, poeta franquista, pero también estuvo Concha Albornoz, que era una feminista, una mujer con de ideas muy avanzadas para la época, y estuvo María Zambrano, a quien le mira. decían la santita, que era probablemente estaba en la antípoda. Ahí tú te das cuenta que el signo político era una cosa que era secundaria, a pesar de que están todos súper politizados, pero cuando se trataba de reconocer el talento de alguien, habían nexos vínculos, y creo yo que es algo ahora que es muy difícil, impensable, sentar en una misma mesa, no vamos a dar nombres, pero gente de ideologías contrapuestas, ¿cachai? ¿Te fijas? Ahora bien, en términos de política, uno puede tener más en común, dependiendo de la época, que de un partido político en tiempos distintos. No creo que haya muchos comunistas que estén de acuerdo con algunas de las cosas de Miguel Hernández hoy en día. Exacto. Miguel Hernández O del podría mismo tener más en Neruda. común con algunos, claro, exacto. Mire, pero vamos a quedar con Miguel Hernández en cuanto a la Ya. idea, por ejemplo, de España. Mm. Para alguien de izquierda hoy en día sería algo muy franquista, quizás lo que pensaba Miguel Hernández. Y también tenemos Chauvinista la casi. relación, claro, le Mm, tenemos la relación de Lorca con la Falange también, siendo Lorca de exacto. izquierda, Mm, no exactamente. comunista, pero sí de izquierda. E inclusive había nexo entre la falange y los movimientos anarquistas también. Claro. De hecho, se Es intentó que, articular el nacionalsindicalismo con el anarquismo. Se intentó hacer un nexo que no resultó, pero ahí tú te das cuenta que todavía era un mundo que se dialogaba, todavía no parecía la metralla. No parecía el momento en que ya aquí se acabó el diálogo, señores, váyanse todos para la casa, porque los militares van a hacer su trabajo. Eh, Mira, de hecho, siguiendo en algunos pasos de Vicente, no hemos mencionado que él fue una persona muy enfermiza. sí, Tú no se sabe si a los 20 años se le extirpó un riñón y él sufrió de enfermedades venéreas muy potentes, y todo hacía presagiar que él no iba a vivir mucho. Fíjate tú que una persona enferma en un momento de confrontación en el cual cualquier debilidad o flaqueza era castigada con la tortura o la muerte, y Vicente, sin embargo, se sobrepuso a todas estas cosas y llegó a vivir muchos años. Entonces es una cuestión impresionante. Porque imagina que estamos hablando de alguien que era muy enfermizo, que no existían los métodos de salud ahora. Era una persona que no era una persona quejumbrosa, era una persona realmente enferma,
Y aún así, él supo sortear todas estas problemáticas, estas coyunturas políticas, sociales, y vivió muchos años, vivió hasta el año 84 de hecho, imagínate, 24, sí, o sea, casi llegó a los 90 años. claro. Bueno, como en diciembre, sí, para que se hagan la idea de que Murió casi la a los noche del 13 85. de diciembre. Mm. Mira, mira, Bueno, entonces, claro, como comentábamos, aparece, bueno, ya llega el régimen franquista y fíjate tú que a él le decían del embajador del exilio, porque gran parte del mundo artístico, intelectual hispano, español, se fueron para Francia o viajaron a otras latitudes. Sin embargo, Vicente, que no era adicto al régimen franquista, él siempre mantuvo distancia, se quedó en España. Y podríamos decir que, claro, es una época que es bastante, abandona este ímpetu de publicar cada tanto tiempo y digamos que se va recluyendo. Y Sombras del Paraíso del año del 44. Y fíjate tú que recién del año 54, 10 años después, aparece su próximo poemario que es Historia del Corazón. Y bueno, entre medio, en 1950 ingresa a la RAE, que uno podría decir, bueno, ¿era adicto o no adicto al régimen franquista? Ahí tú te das cuenta que el régimen franquista, si bien fue implacable, con cierta oposición, después siempre ocurre, no sé, quizás muy parecido al caso chileno, que después que viene la represión, la persecución, llega un momento como de cierta estabilidad. Y como bien claro. tú sabías, muchos poetas que publicaron en aquella época sorteaban la censura franquista porque probablemente los censores franquistas le daban más, no le daban bola, le daban probablemente más atención a la narrativa, a la novela o al cuento, probablemente porque tenía una transmisión más popular. De hecho, fíjate tú que, paréntesis, un texto como la Regenta de Leopoldo Alas Clarín fue censurado en época de Franco. No lo sabía, mira. Y de hecho aparece una edición del año 44 llena de enmiendas y cosas así, y recién del año 68 aparece ya una versión expurgada, para que te des cuenta que siempre se ha percibido probablemente la narrativa como más peligrosa, claro, que es por una razón totalmente lógica, que es más leída. Y los poetas siempre están como en una parada más marginal. Entonces, bueno, ahora quería que pasáramos a tu próximo comentario, estimado Hatu, próximo libro. Quería hablar de este libro que de alguna manera, Diálogos del Conocimiento no está en esta edición que tengo acá del Aguilar de poesías completas, porque el de Aguilar es de 1960 y ya esta primera edición, ya con el Nobel ganado, es del 78. Es del 78 y yo siempre lo he relacionado mucho con los diálogos de la lengua Mm. de Guevara. En cuanto, claro, Guevara lo que pretendía hacer era como halagar un poco la lengua española en el cuando estaba la guerra en Italia y todo esto. Ahora, en Diálogos del Conocimiento pasa algo muy interesante, que, que es a través de esta poesía como una especie de teatro, poco más, ocupa tanto personajes, de alguna manera, como decir, arquetípicos, y recurre a la misma ficción, al mismo canon literario europeo. ¿Por qué lo digo? Porque hay una que es un diálogo entre Marcel Proust y el señor de Swann. Y en este poema, que es maravilloso, hay algo que ya lo podemos ver en Sombra del Paraíso, que hay como una cierta inexactitud, hay una cierta cuestión de que hay una imposibilidad del conocimiento de acercarse al fenómeno como tal. Y cuando Marcel Proust dialoga con el señor de Swann, lo tenemos, voy a citar. Ya. Swann le dice a Proust: no es camino, llegada, pues quien duda es quien llega. Soy yo con mi monóculo, que otras luces escucho, no de estrellas, que nunca sorprendí sus fulgores. Y Marcel, porque está como Marcel, no le pone Proust, le pone: tú fuiste una quimera en quien yo descansaba, una sombra, o tan solo te miré en el espejo mientras sentí mirándote que un fantasma no muere mientras ama. ¿Viviste? Oh, Entonces, potente. claro, excelente. Siempre hay que tener claro que el señor de Swann en la obra de Marcel Proust se casa con Odette cuando deja de amarla. Mm. Yo cuando dice ya no, esto no es amor, decide finalmente casarse con ella. Entonces,
También Marcel Proust tenía como esta idea de la imposibilidad en cuanto al conocimiento de estas quimeras. Hay mucho de quimera aquí también. Tenemos también poemas donde están los amantes, donde hay un diálogo también con aves que pasan por paisajes desolados por la guerra o la Sí. peste. Mm. Entonces ya este, esta consumación, este acabamiento del poeta, este gran canto de cisne que tiene, poemas como Dos vidas o también Quien baila se consuma. ¿Tú no crees, El Jato, que libro- esto es una imprecación contra sí también? Del mismo Vicente que utiliza la figura de Marcel. ¿Sabes por qué lo digo? Claro, porque la figura de Marcel Proust es la del tipo, es lo contrario al hombre de acción, ¿cierto? Del hombre que va a la trinchera a pelear. Marcel era lo contrario, de hecho, él es muy chistoso, siempre me ha dado risa las cosas que opinaba. Él decía que para él el sueño de él era viajar por todo el mundo, pero en un transatlántico. Entonces lo que él pensaba era estar en una cama, decía, y cuando llegaran como a algún puerto desconocido, él se iba a asomar por el barco, iba a mirar y se iba a acostar de nuevo. Terrible. Claro, y siempre planteó cuando hablaba de la enfermedad, por ejemplo, este umbral entre vida y literatura. Mm, Y algo que todo poeta de alguna manera se va a enfrentar. ¿Qué está haciendo la poesía frente a la vida o la vida frente a la poesía? Entonces, y lo curioso es que el último poema es un diálogo entre un bailarín y un director de escena. fíjate. Siempre hubo algo de teatro en Aleixandre, tanto en Mm, sus poemas anteriores a lo largo de su vida, en cuanto a la estructura. Tenemos como un inicio, alguna sí, frase, después viene un desarrollo, sí, y de repente o viene un final abierto o una manera de resumen o conclusión. sí. Entonces tenemos mucha poesía de Aleixandre que puede dividirse en actos. Son como cuadros, como Son como pintura o cuadros escenas, también. claro, escenas de una obra. Entonces hay mucho de teatro Sí, sí. oculto en la poesía de Aleixandre y claro, aquí se Mm, revela totalmente. El diálogo del padre con el niño, los amantes, la guerra, el brujo, etcétera. Entonces, diálogos del conocimiento que ya es uno de los, quizás el libro más desconocido porque no se edita, no se edita. Ahora bien, hace poco, hace 15 años, se hicieron algunas reediciones de Vicente Aleixandre en Málaga, sobre todo lo que fue Sombra del Paraíso, porque claro, ellos tienen esta lectura un poco de que se está acordando de Málaga, pero ya dijimos que no va tanto por ahí la cosa. Entonces, sí, hay una reivindicación súper importante de Alexandre. Siempre va a estar presente, va a estar presente. Es una obra completa, es un poeta, es un gran poeta que no recibe el Nobel solamente para representar una generación. mm. Es más, y lo voy a decir públicamente con nombre y apellido, Monitor Fantasma sacó un video de aquellos que se cuestiona de por qué recibieron el Nobel. ¿Ya? La lista está Vicente No. Aleixandre. Inaceptable, inaceptable. Estos señores no se hace con la calidad, con esta exaltación de la lengua, la originalidad de la sintaxis. Todo Exacto. esto no es de un día para otro. O No. sea, un libro, un tomo de poesía no es algo que se escriba, De una claro, tú decías sentada. claro, esta relación de narrativa y poesía, pero para escribir un verso, todo esto de lo culterano, del verso pulido, está en Aleixandre. Hay un verso trabajado, hay un verso pulido. Y ahí vuelvo a una idea, no sé si la cité la última vez que estuve acá, pero la estuve citando en otro, sé dónde, pero no sé si acá, la poesía como una cruz y la narrativa como un círculo, en cuanto a la cruz como una tensión. Hay un espacio, hay un sometimiento del espacio o una disposición del espacio, y eso te Sí, genera una figura. Claro, exacto. y la cruz no es cualquier. Ahora, esto yo se lo robé a Chesterton de la espada y la cruz Ya. en cuanto Ah, contrapone las dos figuras por la tensión y el reposo. Ay, tampoco pienso que sea un reposo la narrativa, no, pero quizás esté pensando mucho en el Ulises de Joyce últimamente, pero mm, esa es como una propuesta de pensar las cosas como una cruz, como una cuestión de hay una tensión, hay una línea, hay una versificación muy sí, importante. Sobre todo en Aleixandre, como había dicho, esto de que para el lector actual tenga ciertos barroquismos, ciertas cosas quizás tan empalagosas. Claro, quizá haya que, ¿cómo decirlo?
tener un cierto repertorio tanto de ideas de cómo se trabaja la poesía o cómo se puede leer poesía. No es lo mismo haber salido del colegio solo con Mistral y Neruda que de repente toparte afuera del colegio con un Jaime Rayo o un Desolación de la Quimera de Cernuda, No, sin y desmerecer a Neruda ni a lamentablemente, claro, Mistral. y lamentablemente Neruda y Mistral te lo enseñan de una forma superficial, po, porque de Neruda no se pasan de los 20 poemas de amor y generalmente la Gabriela se enseñan sus rondas infantiles, Mm. su poesía más como para niños. Claro, de hecho yo me acuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, ella recitaba a Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Pero claro, recitaba estas obras que había aprendido en un colegio, donde a ella se le obligaba a memorizar los versos. Pero claro, lo que tú aludes es crucial porque la enseñanza literaria y poética en Chile es muy pobre. Y por Pobre. lo general, a mí me da la impresión de que los profesores se decantan más por la narrativa, porque supuestamente la narrativa trata más como con el presente, así como con el, ¿cierto? Como con los problemas que tienen los niños, qué sé yo, pero se descuida totalmente el ámbito eh, poético y que lamentablemente repercute en lo musical, po, porque finalmente hay un nexo entre poesía y música. Claro, y claro, los profesores hoy en día, bueno, por distintos motivos, llevamos años de crisis en educación, la narrativa o la literatura se reduce a lo que cuenta la historia, ya Claro, ni siquiera las ideas que está planteando esa historia. exacto, Hágame el resumen de lo que usted vio en cuanto a narrativa, lo que pasó básicamente. No está en la idea de discusión, no hay una cuestión, un acercamiento filosófico a la literatura, y eso también nos impide abordar la poesía desde otras perspectivas. Ahora mm, bien, el último tiempo, yo por lo que he visto, se ha hecho mucho café literario, en donde tanto el alumno crea poesía como se le presentan y se le habla de otros poetas. mm, Y yo he tratado de las pocas veces que me han invitado a acercarlo a Osorio, a Aleisandre, que me encanta Aleisandre, entonces yo siempre que tengo la oportunidad hablo un poquito de Aleisandre, porque no es mucho, un poema de Aleisandre habla más por él que yo, de lo que yo podría hacer. exacto. Entonces, claro, sí sé que le dicen ahora el habitar, pero recitemos más que habitar quizás, Mm. claro. Claro, la poesía se ejerce, pues no, Se se mira, ejerce. no se habita, se ejerce. Exacto. Qué bueno. Mira, fíjate tú que Vicente, además de las cartas y de los discursos, no sé si tiene una obra en prosa, eh, hasta donde se nos escribió cuento ni novela, pues, nada de eso. Pero está este discurso cuando a él le entregan bueno, lo reconocen en 1950 en la RAE, creo que le entregan la letra O, el sí o no, y el discurso se llama Vida del poeta, el amor y la poesía, que voy a dejar acá enlazado para que lo descarguen gratuitamente. Y mira, fíjate tú, una de las cosas que él parte de su discurso, voy a leer algunos extractos, y dice, el poeta es el hombre, y todo intento de separar al poeta del hombre ha resultado siempre fallido, caído con verticalidad. Mira lo que estabas hablando tú, la figura de la cruz. Pues que del poeta, en último término, acaso no se pueda ciertamente decir, con verdad que debiera ser obvia, sino que es el hombre que además de ser hombre, fuera poeta. O sea, el poeta no es una figura profética ni tutelar, es un hombre que está ejerciendo la poesía. Un hombre como usted, como yo, una mujer. Vamos a abrir el... Claro, antiguamente se decía el hombre, pero se estaba incluyendo a la mujer, no, no era un término patriarcal, pero bueno, se entiende que cualquiera puede ejercer la poesía. Y decía, por eso sentimos tantas veces y tenemos que sentir como que tentamos y estamos tentando a través de la poesía del poeta algo de la carne mortal del hombre. Ahí está esa figura que está en la antípoda del pequeño Dios huidobreano, el pequeño Dios que viene a hacerlo todo, ¿no? O si el poeta igual se va a morir, él igual está Mm. hecho de carne, es un ser mortal, ¿cierto? Y otra de las ideas que dice, esto que me encanta, no lo voy a leer porque ya me lo memoricé. Mira, él parte hablando del tema del amor y recuerda a Keats, a John Keats, sabemos que murió muy jovencito, creo que víctima de tuberculosis, creo que a los 24 años, muy joven,
Y John Keats, en su convalecencia, ya cuando está a punto de expirar, él dice, él empieza a hablar del amor, extraña a la amada, y fíjate tú que saca una figura que visualmente y metafóricamente es muy bella. Dice, ahora que me estoy muriendo, que ya extraño a la amada, ¿cómo me gustaría ser como esa mariposa, que tú y yo fuéramos como una mariposa, que aún presas del torbellino, o sea, de lo que viene el torbellino y la mariposa que no va a durar mucho, estar una vez unido, no importa que esa figura, ese ser mariposa dure 3 días, pero yo me quedo con eso. Y después Vicente contrapone toda esa imagen que es muy linda, muy romántica, con la verdad, po, y la verdad no tiene nada que ver con la figura de la mariposa que se va a deshacer. Y bueno, ahí le empieza a desplegar todo en este discurso, hace un examen a través de los poetas y parte, bueno, habla de Quevedo, menciona a Góngora, por supuesto, y después menciona, fíjate tú, para él, el poeta que amó con más rabia, de forma más genuina, Lope de Vega. Porque si tú te empiezas a recordar, claro, Góngora era un tipo que era bastante apático, burlesco, Quevedo lo mismo, y Cervantes pareciera que ya viene siempre de vuelta. Sí, y aquí, claro, Dulcinea hasta la figura, pero todo es casi en un término satírico. Pero Lope de Vega amó con rabia, po. Y él va mencionando todas las amantes que él tuvo en su vida y lo va utilizando como la figura del primer poeta, del joven adolescente que ama con frenesí, con locura, pero que esa llama no se extingue. El hombre después, claro, hay sinuosidades. El hombre después llega a una cumbre, después puede decir, no, este amor es muy infantil, pero después de nuevo cae el Lope de Vega en esta fiebre, en este amor ardoroso. Monstruo de naturaleza, le decía Cervantes. Sí, era tremendo. O sea, alguien que plantea una poética en verso Mm, de respecto al nuevo arte de hacer comedia, claro, es un monstruo de naturaleza. Y de nuevo, volver al soneto 126 de Lope, mm. ineludible. Yo ya lo tengo memorizado porque, claro, ocupa este recurso también de describir el amor mediante contraposiciones, mediante opuestos, que de alguna manera quizás nos vamos a volver a topar con algo así en cercanía de tiempo con Sor Juan Inés de la Cruz, Mm, en cuanto a exactamente. método, en cuanto a eso. Ahora Claro, bien, lo de la prosa de Aleixandre es muy interesante, porque quizás se hubiese incursionado más, hubiese pasado lo mismo que pasa con Pizarnik, que tú no sabes qué género literario estás leyendo. Y pasa con la carta que tiene respecto a Pablo Neruda cuando conoce a la hija que tiene toda esta enfermedad, ya. y él de alguna manera se espanta, no por la hija en sí, sino por la cara de amor, tanto que brillaba Neruda al presentarle a su hija. Mm. Le chocaba esa contraposición y al final como que dice algo como explico pero no comprendo. Y ahí te fijas también que el término del amor es súper fácil amar a una persona que es perfecta, que es bella, que tiene todas las cualidades, y qué complicado que es totalmente diferente cuando se ama a alguien que es lo opuesto, pues, ¿te fijas? O sea, es muy fácil amar a la perfección, pero justamente cuando el amor se escapa de este idealismo, que es grosero porque no existe en la realidad, el amor finalmente se puede encarnar en cualquier cosa, pues, o en cualquier Y cosa. persona o ente. Mira, fíjate que en los diálogos del conocimiento, en el poema En diálogo de los viejos amantes, termina. Solamente se refiere a los personajes como ella y él. Ella dice, está al llegar y acabó. Tanto esperé y he muerto. Supe lo que es amar porque viví a diario. No importa, ya ha llegado. Y aquí tendida digo que vivir es querer. Y siempre supe. Él responde, calla. Quien habla escucha. Y quien calló ya ha hablado. Maravilloso. Maravilloso. Hay que volver de alguna manera a los diálogos del conocimiento. Es la consumación total de Aleixandre, es lo que ya empezamos a ver en Sombra del Paraíso, se Mm, empieza a ver en poemarios que ya por los títulos nos dicen algo, Mundo a solas, mm. Historia del corazón, una historia de la afectuosidad del poeta. Entonces, claro, dime. Te pregunto como poeta, Jatu, ¿será una constante en vidas de otros poetas que siempre, bueno, los que llegan a la vejez?
que siempre se parte con una suerte de barroquismo o de hermetismo y con el tiempo se va decantando el verso y llega a una simplicidad, o a veces ocurre todo lo contrario. ¿Qué piensas Puede que tú? ocurra todo lo contrario, quizás estemos Mm, haciendo teoría, pero mm, eso se ve mucho. Se ve en mm, Aleixandre, se ve en Neruda, se mm, ve en Neruda, o sea, los últimos poemas de Neruda son tremendos. Ahora, claro, está el caso muy específico del último poema de Neruda, que es bastante extraño, pero vemos todo este como otoñal, muy otoñal estos poetas en su... A mí también me ha pasado en lo personal que de tanto barroquismo hay veces que vuelvo a lo simple, mm, como al afecto, y siempre pasa que un poeta se ha planteado que tiene una determinada perspectiva y que con mm. ella avanza en la vida. Pero te fijas que Góngora es el caso inverso, Claro, mira, ¿cierto? Sí, sí, po. sí, qué maravilla, Sí. bebé. Pero claro, siempre parece que hay una tensión. Es difícil que un poeta escriba como partió, po. Creo que en eso podemos concordar, ¿cierto? Claro. La vida igual lo va a atravesar, po. Sí, pues, sí, pues. Bueno, hay algunos, pero esos son los malos poetas. Que siempre se Los están que van a repitiendo. quedarse con su discurso más que con su... Claro, Mm, armaron un discurso, se van a quedar ahí, no los va a mover. Peor para él. sí. Vamos concluyendo, estimado Jatu. Vamos concluyendo. Aleixandre, definitivamente el gran poeta de la generación del 27. No quiero decir, alguna vez dije que Aleixandre era más que Lorca, pero no se trata de ello. Se trata de que es un poeta que desborda en cuanto, cuando hablan de surrealismo, además de caer en una cierta simplicidad o quizá en un error, lo que estamos diciendo es que Aleixandre logró lo que los poetas franceses no pudieron con sus Mm, métodos. mm, O sea, ¿quién será el más grande discípulo de Bretón? Alexandre. Alexandre el onírico, el visionario, el del éxtasis, es muy embriagador, es algo que te pasa solamente quizás con María Zambrano, que es filósofa. Es muy mm, embriagador leer a María Zambrano. Entonces, claro, Vicente Aleixandre le tocó también vivir en un siglo que potenció sus capacidades, ese irracionalismo, ese racionar fuera, no al margen, pero racionar de otra manera y el individualismo. Si Aleixandre hubiera nacido en el siglo XVIII, le hubiera ido peor, le hubiera ido peor y no hubiese eh, desbordado esa poética, esa exaltación de la lengua. mm. Entonces, claro, en parte son sus capacidades y en parte es su tiempo, porque de alguna manera, más que de una generación, uno es hijo de su época, mucho más Exacto. que de sus padres. Entonces, claro, tenemos todo este catálogo de vanguardia que es la generación, muy lírica, como habíamos dicho, muy un retorno a la lírica muy importante, y con Alexandre tenemos toda una obra. Es como cuando un Flaubert, Sí. un Neruda, un Alexandre tenemos. Entonces, claro, es una construcción poética muy fuerte. Se defiende por sí sola, es como un león. De hecho, complementando lo que tú dices, Jatu, la vanguardia, el surrealismo específicamente, creó varios procedimientos escriturales y da la impresión de que todos los discípulos de esta corriente se quedaron en el procedimiento, en el Mm, cadáver exquisito, en la escritura automática, en los ribetes. Pienso, por ejemplo, en los poetas de la Mandrágora, los poetas chilenos de acá surrealistas que tienen su hallazgo, pero que no le llega ni a los talones a Vicente Alexandre, ni a claro. los talones. O también de alguna, quedándonos solo en el caso local, muchos de esos poetas de la Mandrágora se relacionaban con Gustavo Osorio, pero no le llegan a Gustavo Osorio. Siendo Exacto. Gustavo Osorio también un militante, o sea, un poeta de izquierdas también, Mm, un exacto. poeta que estuvo del lado del bando republicano de alguna manera, publicó alguna vez un poema sobre la guerra civil española, menciona a los niños, igual que hace César Vallejo. Mm, Entonces, claro, un Gustavo Osorio y la Mandrágora no están a la misma altura, no, para nada. Se quedan en el puro gesto. el Y puro mira, gesto, claro. para finalizar, voy a leer el año 77 cuando se le entrega el premio Nobel. ¿Ya? Siempre la academia intenta sintetizar en pequeñas frases. Y esto es lo que dice, mira, ¿por qué recibe el premio Nobel? Veamos si es verdad o no. Por su obra poética creativa, que enraizada en la tradición de la lírica española y en las modernas corrientes,
ilumina la condición del hombre en el cosmos y en la sociedad de la hora presente. Y tengas en cuenta, en la sociedad de la hora presente puede ser también aplicado al 2024, no tiene por qué ser el año 77. Creo yo que queda resonando y como síntesis de lo que fue Alexandre, creo yo que no miente, dice la verdad. Hoy en día leer a Alexandre sería muy refrescante. A mí es un adjetivo que yo también aplico mucho y en específico con Miguel Hernández, que es agüita fresca. Mm, Entonces, sí, hay que volver a Alexandre, se va a volver a Alexandre, es mm, inevitable. Y va a ser bastante bueno como formativo a los nuevos poetas. Y yo hace poco le mando un saludo a Matías Vera también, porque él pasó por un proceso amoroso y yo le dije, amigo, lee a Vicente Aleixandre. Y en eso está ahora, qué leyendo a buena. Vicente Aleixandre. Es como que tú le diste la receta. ¿Ah? La receta, claro, Que la porque es un receta, poeta, mira, yo ahora no encuentro el poema en específico, pero resulta que dentro de toda su introspección, de alguna manera, el exilio interior, de lo enfermizo que era, en sus poemas siempre al final termina gritando vida, mm, vida. Y hay poemas que terminan vida, siempre esa exaltación de la vida, a pesar de paraíso en sombra, por decirle, esa sombra del paraíso, que es eso. un Edén oscurecido. Y así fue No, la vida de Alexandre. Murió junto a los suyos, acompañado una noche del 13 de diciembre de 1984. Y con eso nos vamos despidiendo, Jatu. nos vamos despidiendo. Qué genial, qué maravillosa jornada la de hoy. Nos vemos.